Hola, Hola, hola. bien, ya vi. No, mentira, me acabo de grabar. ¿Te escucha? ¿Sí? Ah, ya. Ya mira, si yo hago otra carita feliz aquí, ¿se ve bien? No supongo Sí, que sí. Ya mira, es que puse esta pizarra. Ojalá no podamos llevar bien con esto. ¿Qué dice? Ya. ¿Tienes alguna duda con algún ejercicio pasado? ¿qué? ¿Tienes alguna duda con algún ejercicio pasado? No, Ya. Vamos a la siguiente parte, que es el punto 7.1, que es el de evaluación de una función. Si cachai que está muy oscuro, dime si es que no estáis viendo bien porque estoy viendo el computador y parece que se ve un poco mal. A ver, déjame darle vuelta. ya. Eso. Otro que tampoco sé si es que tengo la licencia o un premium, no sé si me la han dado, entonces si no vamos a tener que hacer dos sesiones otra vez. Ah, ¿Ya ya. está en la página 35? Espérate, es que aún no me abre esto. No, que esta parte ya la vimos. Ya vimos esta parte de evaluación de una función. Sí, pues esa parte ya la vimos. Vamos a la parte 7.2, modelos lineales. Ya, Ya, está en el 7.2, ¿cierto? sí, Ya, a las 6:20 terminamos. Eh, ya. ya, con modelos lineales, esta cosa se refiere a los tipos de funciones lineales que tú te podés pillar en los próximos ejercicios. Por ejemplo, tenéis la primera, que es la función afín, que se denomina como la función con m y n distintos de cero. Ya, ya. Lo que se llama la función afín es que cuando tú tienes una función, cuando tú tienes una función f de x es igual a m de x más n, la función afín va a ser tal que m y n van a ser distintos de cero, pueden ser cualquier real. Eso quiere decir que eh, no van a pasar por este centro, quiere decir puede estar acá, aquí también, puede ser cualquier cosa, también puede estar por acá esa línea. Eso se refiere con una función afín. Oh, con la función lineal, es que según yo eran al revés. Bueno, después los voy a buscar a ver si es que están correctos, según yo eran al revés. Bueno, ahí dice que se denomina función lineal a la función definida ya con un número real distinto a cero ya. En este caso, si es que nuestra función de mx más n, este n, es igual a un cero, eso quiere decir que en el plano, en un gráfico, en un plano cartesiano, esta función sí o sí va a pasar por el centro. Quiere decir, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Pero siempre va a pasar por este cero. ¿Ok? Por ejemplo, si es que fuera mi función igual a 8x, eso va a ser algo sumamente levantado. Por lo que si yo, por ejemplo, tengo 0 igual a 8x, ¿cuánto tiene que valer x? Cero también. Eso significa que pase por el centro. Y finalmente tenemos la función constante, que la función constante no es nada menos que una función que es totalmente horizontal donde sea que esté la línea. ¿Eso qué significa? La línea puede estar acá arriba, puede estar acá arriba y acá arriba. ¿Y por qué se le llama función constante? Es cuando tenemos lo siguiente como función. Una n. ¿Y por qué una n? Da lo mismo el valor que yo le ingrese al x. En este caso no va a haber ninguna x. Es como si aquí hubiese habido un 0 por x.
quiere decir que la función constante va a estar dada cuando m es igual a 0. Y n, bueno, puede ser cualquier cosa, porque el n puede ser también 0 y pasar por el eje x. ¿Cachai? Desplazar esta línea a donde está el eje x, o también desplazarla más abajo, también si es que así. Por ejemplo, este podría ser un 2, este podría ser un 3, este podría ser un 1, este podría ser el 0, podría haber una línea acá que sea, por ejemplo, el -4. A la larga, la función constante es un solo número que te va a estar dando todo el rato constantemente. Si yo al x, por ejemplo, yo al x le doy el número 4 y digamos que la función es 2, siempre va a dar 2. Después, por ejemplo, le doy 10, otra vez 2. Eso significa que sea constante. Bueno, acá hay una observación que nos dice la función lineal, que es simplemente m por x, cumple las siguientes propiedades. Ya. Esa observación yo creo que igual es importante que la conozcas. Lo único que me está diciendo esa condición es que si yo tengo una función lineal mx, siempre se va a cumplir que f de a más b es igual a f de a más f de b. Quiere decir que las dos cosas que tú quieras evaluar en la función dentro del mismo número es lo mismo que si tú lo evaluaras en formas separadas y finalmente lo sumas. Por ejemplo, digamos que yo tengo la función, ¿se escucha bien, cierto? ¿Se ve borroso? Puta, me estoy weando. Aló, Aló, ¿y dónde te quedaste? en la función constante. Ya. O sea, ¿se escucha bien, cierto? Sí, Ya. Eh, ya, la función constante es una cosa en la que si nosotros la llevamos al plano, vamos a obtener una línea totalmente horizontal siempre. Si este es el eje X y este es el eje Y, estas son puras funciones constantes, po. Por ejemplo, la f de x, la función constante es simplemente n, o más 0 por x. En el caso que la m va a ser igual a 0 y n puede ser cualquier cosa. ¿Cachai? En ese caso vamos a obtener una función constante. Este m significa que va a ser 0, quiere decir pendiente 0, quiere decir horizontal. Eso significa una pendiente 0. A la larga,
nosotros solo estaríamos considerando el corte con el eje Y, que es esta letra N. Por ejemplo, si nuestra f de x es igual a 10, por ejemplo, eso significa que en una función normal, nuestra función estaría cortando al eje Y en el punto número 10. Por ejemplo, digamos que acá está el 10, sería como algo, no sé, así, o así. Pero en este caso, como es una función constante, va a pasar por el 10 y se va a mantener igual. Quiere decir, va a ser así, todo el rato. ¿Se entiende? Quiere Sí, decir que si yo a la función le entrego el valor de 1, del 2, el 3, el 4, el 5, todos me van a entregar este mismo valor 10. ¿Se entiende? A ver, voy a escribir un poquito más la luz. ¿Se entendió? sí. Ya. Y ahí hay una observación ahí bien importante que tiene que ver con las evaluaciones de funciones. Quiere decir que si yo tengo una función lineal solamente, quiere decir solo que estoy considerando mx, la siguiente evaluación va a estar dada de la siguiente manera. Si yo quiero evaluar dos cosas que yo las sumo y esa cosa yo la evalúo, es lo mismo que si yo agarro esas dos cosas distintas, las evalúo cada una por separado y las sumo al final. Por ejemplo, Ya. yo tengo que mi f de x es igual a 8x, por ejemplo, y yo quiero evaluar, por ejemplo, digamos que mi a vale 1 y mi b vale 4, quiere decir que si yo quiero evaluar 1 más 4, que es lo mismo que evaluar 5, es lo mismo que evaluarlo de esta forma. Si yo evalúo directamente 5, va a ser 8 por 5, que equivale a 40. A la larga tenemos que llegar a eso mismo. Si lo hacemos de esa forma separada, vamos a tener f de 1 más f de 4. ¿No está bien? Vale. La función lineal cumple las siguientes propiedades para todo A y B. No, está mal. Eso está mal. Esto está mal. A ver. F de 1 vale 8. Ah, no, está bien. Creo. Ya bueno. Si yo evalúo f de 1 es 8 por 1, vale 8. Más evaluar el 4. Si yo evalúo el 4, 4 por 8 vale 32. Y eso vale 40. Lo cual está correcto. Entonces quiere decir que si yo tengo funciones lineales, solamente lineales sin considerar el corte en eje Y, yo puedo separar como esta evaluación de estas dos cosas. Y la última observación tiene que ver con lo mismo, pero con la multiplicación por escalar. ¿Qué significa la multiplicación por escalar? Que si yo quiero evaluar algo dentro de la función y ese algo lleva multiplicado algo, quiere decir algo de la siguiente forma. Quiere decir, yo quiero evaluar a por alfa, igual a mx, es lo mismo que yo evalúe, es exactamente lo mismo que yo evalúe f de a, y después yo lo multiplico por alfa. No te voy a dar un ejemplo con eso lo voy a hacer tú perfectamente. Ya. Bueno, ahí hay un ejercicio en los que tenéis que identificar cuáles son funciones, cuáles no, si es que son afín, si es que son lineales, si es que existe o no. Ya hemos hecho ejercicios parecidos a eso. También hicimos la última vez los ejercicios de evaluación de valores dentro de la función. Así que nos vamos a ir directamente a la última parte. Ya es como igual nos queda harto. Aplicaciones lineales, el 7.3. ¿Está ahí? Sí. Ya. Leyendo, nos dice, en el quehacer cotidiano hay muchos problemas que se tratan con funciones y por ende es necesario saber expresar una situación práctica en términos de una relación funcional. La función que se obtiene produce un modelo matemático de la situación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras funciones lineales
nosotros las vamos a utilizar para ver el comportamiento de ciertos fenómenos en la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, yo creo que podríamos ir viendo algunos ejercicios. Vamos a ver el 1, el 3 y el 5. El primero nos dice, el costo fijo de una fábrica son 150.000 pesos y su costo variable es de 1.250 pesos por unidad fabricada. Si la fábrica produce A unidades, entonces el costo total es, ¿ya? Entonces aquí tenemos ciertas cosas que nosotros tenemos que considerar. Tenemos que hay un costo fijo, o bien un costo base, por llamarlo de alguna manera, que es de 150.000 pesos. Tenemos un costo variable, que es de 1.250 pesos. Tenemos nuestra como incógnita, la cantidad que nosotros queremos producir, que equivale a A. Y tenemos nuestro total, que es el costo que nos va a salir producir esa cosa. ¿Cierto que yo cuando quiero producir algo, la misma producción de ese objeto, tiene un costo, el cual va a depender de cuántas unidades yo quiera producir? Por ejemplo, producir una silla me sale 1.000 pesos, producir 2 sillas me va a salir 2.000 pesos. Si producir 3 sillas quizás me va a salir 3.000 pesos. Pero si a eso le agregamos un valor fijo, un valor base, por llamarlo de alguna manera, digamos que es por ocupar la máquina, vamos a tener otra cosa. A la larga, nosotros vamos a obtener un costo total que a la larga esta cosa va a depender de estos tres factores. Vamos a tener un costo T, que va a depender de A, ¿ok? ¿Eso va a ser igual a qué? Nosotros tenemos que nuestro costo variable vale eso. Quiere decir que a medida que nosotros vamos produciendo, esta cosa se va a ir haciendo más grande. Por lo tanto, 1.250 por A, quiere decir que si yo produzco uno, me va a salir 1.250. Si yo produzco otro, me va a salir 2.500 y así para adelante. Y a eso le sumamos nuestro costo base, digamos que es por ocupar la máquina, por arriendo el local, lo que sea. Este sería nuestro modelo lineal en el cual nosotros vamos a predecir los costos del producto que se está viendo en ese ejercicio. Si yo, por ejemplo, produzco una sola unidad, va a significar que esa unidad me va a costar 1.250 producirse, más los 150.000 pesos que salen, no sé, en costos en materiales o de ocupar la máquina. Por lo tanto, mi costo ya no va a ser 1.250 lo que me produce, lo que me cuesta producir ese producto, valga la redundancia, sino que van a ser 150 y 151.250 pesos. Eso sería el costo final. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo quisiera ver cuánto me sale producir tres unidades, sería 1.250 por 3 más más los 150.000 pesos. Que eso es 13, son 6.750, son 156.750. Eso. ¿Se entendió cómo armar este modelo lineal? Sí. Ya. Nótese, aquí quiero destacar este concepto, costo variable. Esa cosa de variable del cambio siempre te va a representar una pendiente. ¿Y por qué? Digamos que yo, por ejemplo, tengo esta función. Ahí lo escribí muy arriba, no sé nada. Esta función. ¿Ok? Digamos que M va a determinar qué tan rápido esta cosa va a crecer. Por ejemplo, si el M es muy grande, por ejemplo, un 10, la función va a ser algo así. O sea que no tenéis que avanzar tanto para que esta cosa crezca mucho. Pero en cambio, si esta cosa es más pequeña, digamos que ya aquí M igual 10. Pero ¿qué pasa si ahora la pendiente es muy pequeña? Por ejemplo, un medio. La cosa ya va a ser así. Quiere decir que tú tienes que recorrer mucho más para poder crecer, digámoslo de alguna manera. ¿Ok? Por eso le decimos la tasa de cambio, le decimos el costo variable, le decimos el cambio a esta cosa, porque nos va a decir qué tan rápido está cambiando la función
en el tiempo, las cantidades que se produce, lo que sea. ¿Se entendió? Sí, Y bueno, finalmente esta cosa representa tu n, que sería, por ejemplo, algo base, algo que no va a cambiar a medida que tú le vas dando estas cosas, po. Por eso esto es como una suma de funciones. Aquí tú tienes como una función constante y aquí tú tienes una función lineal que si tú la sumas, tienes esta función afín. ¿Se entiende? ya, sí, Ya. El ejercicio 3 me dice, un bebé pesa 12 kilos al cumplir 2 años y a los 3 años su peso es de 14 kilos. Si el peso y la edad en años del bebé están relacionados por un modelo lineal entre los 2 y los 4 años, entonces, ¿cuál será el peso del niño cuando cumpla 4 años? Ya. Aquí me están diciendo que el niño crece linealmente con los años. ¿Puedo borrar, cierto? ujú, sí, Ah, sí, aquí lo que me está diciendo este problema es que el niño está aumentando su peso linealmente con los años, si no me equivoco. Quiere decir que al cumplir 2 años, cuando tú, no, tú tenés simplemente los datos, a veces es bueno simplemente llegar y eh, graficarlos y después trazar el modelo, con las herramientas que ya hemos visto en las clases pasadas. Si me dice que un bebé pesa 12 kilos al cumplir 2 años, eso nos está diciendo que la cantidad, el peso del niño va a depender de los años. Por lo tanto, aquí iría el peso del niño. Eso se está empezando a oscurecer. El peso del niño iría acá, que sería lo que depende del tiempo t, ¿cierto? Donde me sí, está diciendo que después de 2 años, y me llamo el tiempo en años, el niño pesa 12 kilos. Y me dice además que a los 3 años su peso es de 14 kilos, trece kilos, ya, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cada un año que pasa, el niño aumenta, no eran 13 kilos, eran 14 kilos. El niño aumenta 2 kilos, ¿cierto? Por sí, cada año que pasa, este niño aumenta 2 kilos. Por lo tanto, es fácil predecir, llegar y predecir directamente, que al cuarto año, el niño ¿cuánto debería pesar? 16 kilos, 16 kilos, así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenía una función lineal que lo más probable es que te esté recorriendo las cosas de a 2. Quiere decir que tu pendiente sea el número 2, porque por uno ¿qué pasó? Creciste 2. Eso significa una pendiente de 2. Y que además, en el tiempo cero, quiere decir que cuando nació el niño debió haber pesado, bueno, al año debió haber pesado 10 kilos, quiere decir que el niño nació con 8 kilos, o sea, el niño era un gordo. Entonces, cuando recién nació, quiere decir cuando tenía 0 años, partió teniendo estos 8 kilos. Estos 8 kilos quiere decir que son como sus kilos de base. Por lo tanto, su ya, función partiría como algo así de acá. Pero este modelo no sería correcto porque ahí mismo en el ejercicio me están diciendo que planteé el modelo lineal entre los 2 y los 4 años. Entonces este gráfico no sería directamente correcto. Yo solo debería considerarlo desde aquí. ya, Pero no puedo considerar los otros dos números para atrás. Ahora, ¿cómo sería? Ya sabemos que si nosotros extendemos esta cosa vamos a llegar al 8. Igual necesitamos este valor. Aunque no se considere dentro del conjunto, igual lo necesitamos para poder trazar la función. Entonces a la larga, mi función, no, mi peso, según el tiempo, ¿ok? Va a ser la tasa de cambio, que serían 2x, 2t, perdón, digamos dos tiempos que pasan, eh, más los 8 kilos de base. Y esa sería tu función, 2t más 8.
Bueno, este ejercicio tú lo podías sacar de esa forma así intuitivamente, de llegar y decir que a los 4 años vas a tener 16 años, es súper fácil decirlo. Pero yo creo que el ejercicio se trataba de enfocarse en el armado de función. Lo vamos a hacer ahora también de esa forma y vamos a pasar al siguiente, a la siguiente lección. ¿Ok? Ya. A la larga, el niño nos está diciendo que a los 2 años cumple 12 años, a los 3 años cumple 14. Por lo tanto, recordando un poquitito, rebobinando, ¿qué era lo que necesitamos para poder armar una función? Em, 2 puntos. Una función lineal, sí, una línea, necesitamos 2 puntos y unirlas. ¿Cachai? Nosotros sí, ya tenemos estos 2 puntos, son los que nos dan en el enunciado, ¿cierto? sí. Por lo tanto, ahora vamos a ocupar esos 2 puntos para poder encontrar una pendiente y poder plantear la función. A la larga deberíamos llegar a lo mismo. Voy a borrar. ¿Cómo obtengo yo la pendiente? La pendiente, si no mal recuerdo, era i2 menos i1 partido en x2 menos x1. Esa va a ser nuestra Ah, tasa de verdad. cambio. Nosotros evaluamos esto y considero ya, estos serían x2 e y2 respectivamente. Sería 4 menos 12, ¿cierto? Resto los y. Y acá abajo, resto las x, el 2 y el 3. 3 menos 2, perdón. 4 menos 12 es menos... Es 14, pues, con razón. Ahí sí. Ya, 14 menos 12 es 2. Y 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, tu pendiente es 2. De esa manera tú también podías sacar tu pendiente. Ahora tenemos que ver cuál es el corte con el eje Y. Entonces vamos a llegar a ocupar la formulita esa del I menos I1 más y todas esas cosas. La formulita nos decía I menos I1 es igual a M por X menos X1. Es bien sencilla la fórmula. Entonces aquí el Y va a ser nuestra función peso y X va a ser nuestro tiempo, en este caso. ¿Pero qué pasa? I1. Cuando era I1, el primer punto era 2,12. Por lo tanto, este I1 va a ser Y menos 12. E igual a M, que valía 2, por X menos 2. Si ahora nosotros despejamos esta cosa, va a quedar Y igual a 2X menos 4, distribuyo el 2, más 12. Lo pasé sumando. Por lo tanto, Y me va a quedar 2X más 8. Era exactamente lo que obtuvimos hace un rato. Vale. ¿Se entendió? A Sí. la larga, bueno, este lo voy a transformar en PDT igual a 2T más 8. ¿Está bien así o querés que escriba más grande? No está bien así. Ya, perfecto. ¿Se entendió este ejemplo? Aquí también te enseñé, te recordé un poco cómo armar las funciones. Pero ya nos quedamos mucho rato aquí, así que nos vamos a ir a la siguiente parte, que es la traslación, reflexión de gráficos y unas cosas más feas. Ya. ¿Sí? Ya. El punto 8, el inciso 8. Traslación y reflexión de gráficos de funciones. Quiere decir, al yo tener una función, creo otra trasladada, reflejada, y bueno, lo que me estén pidiendo en este caso. La traslación, si nosotros nos damos cuenta, yo por ejemplo tengo esta función lineal, y yo ahora quiero trasladar, por ejemplo, dame un segundito. Por ejemplo, digamos que aquí yo tengo una función que está representada con esta línea recta. Sí, por ahora yo me la doy de profe. Mm. Ya.
Digamos que yo tengo la siguiente función lineal. Corta acá, ¿cierto? Pero si yo la quiero Sí. trasladar, por ejemplo, yo la quiero mover a la derecha, si tú te das cuenta, así está la función. Si yo la traslado para la derecha, te vas a dar cuenta que también va a haber un traslado en Y, ¿cierto? Ahora el corte va a estar acá. Si antes estaba aquí, yo me voy a correr, y ahora el corte está acá. ¿Cachai? Mm, Ah, así. O bien, si yo esta cosa la quiero correr para la izquierda, el corte va a subir, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué me está diciendo esta cosa? Yo también puedo agarrar esta función y directamente subirla, pero también voy a obtener un traslado en X, o bajarla, y me voy a dar cuenta que también se va a mover en Y. Entonces, como estas cosas nosotros las hacemos considerando esta la variable como dependiente y esta la independiente, yo puedo empezar a considerar simplemente el traslado de una función como mover el punto de corte en el eje Y, de una manera más sencilla. También se puede hacer considerando trasladando el X, entonces aquí lo vamos a ver, pero en eso consiste el traslado de funciones, en mover el corte. Por ejemplo, yo puedo tener la siguiente función. Por ejemplo, yo tengo esa función asquerosa, Euler elevado a x cuadrado menos tangente. Pero si yo voy, le sumo un 1, digamos que la función es así, si yo voy y le sumo un 1, ya no va a estar ahí la función, sino que va a estar acá. ¿Se entiende? A todo le sumo ese 1. Ya, vamos a leer. Traslación de gráficas de funciones. Si y f de x es una función, ¿ya? La función y igual a f de x más una k es la función f desplazada a k unidades en el eje y, que era lo que yo te decía. Si k es positivo, el desplazamiento tiene sentido positivo en el eje y. En cambio, si k es negativo, tiene desplazamiento negativo. Era exactamente yo lo que te explicaba hace un momento. Si yo tengo la siguiente función, igual a yo la quiero mover para arriba, yo le voy a tener que sumar algo. Sí, sí, sí,
¿Volvió? Ah, no. Aló. Ya. ¿Dónde te quedaste? En, en, en esto de f de x igual a e elevado a x2 menos Ah, tangente pero x ¿copiaste más... eso? No, era un ejemplo, no es representativo. Era para cuentearme un rato. Ah, Ya. No, lo que te quería explicar con eso es que cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un traslado verticalmente, toda la función completa, quiere decir a toda la función, tú le sumas un valor k. Ese valor k, si es positivo, vaya a tener un traslado positivo. Pero si es un traslado negativo, se va a ir para abajo. Quiere decir, si k mayor que cero, k mayor que cero. Pero en cambio aquí, k menor que cero. ¿Cachai? Uno lo va a desplazar para arriba y el otro lo va a desplazar para abajo. ¿Se entendió? sí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un desplazamiento en el eje horizontal? Quiere decir llevar esta función para acá. Ahí ya no es modificar el eje Y, que es a la larga el eje Y es la función completa, sino que yo tengo que modificar otra cosa. Esa otra cosa sería modificar directamente el X. Lo vamos a ver ahora. Eh, bueno, ya hay un ejemplo que si, bueno, si tú le sumáis 3 y parte de acá, no, 1, 2, 3, por ejemplo, en este caso K vale 3, por ejemplo, cualquier cosa. Ahora, ¿cómo sería que yo lo quisiera desplazar en X? En X ya funciona de la siguiente, o sea, de una forma un poco distinta. ¿Te acuerdas que si yo quería moverme en X, yo a la larga en la función obtenía una respuesta distinta? Por ejemplo, si esta es mi función y yo me desplazo positivamente, quiere decir para allá, en el eje X, el eje Y se me va a hacer más chico, se me va a ir para abajo. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si yo estoy modificando el eje horizontal, tengo que hacerlo como al revés. Quiere decir que para, si yo quiero que esta cosa se mueva para allá, no lo voy a tener que, por ejemplo, llegar y sumarte, sino que lo voy a tener que restar o una cosa así debiese ser. ¿Ok? Vale. Ahí habría que tener mucho cuidado cómo sería la respuesta finalmente de la función. Ahí me dice, si la función y igual a f de x menos h, quiere decir, si yo una función mx, por ejemplo, al x yo lo reemplazo por un x menos h, va a ser igual a m de x menos h. Es como, no sé si te acuerdas, del reemplazo de f de a más b que lo podíamos separar, ya bueno, una cosa así es reemplazar dos cosas sumadas acá adentro, no es que puedas llegar y separarla, aquí hay que tener mucho ojo cuál es la función. Es prácticamente eso, a la larga, si no antes nosotros modificábamos este y, por ejemplo, un k más, para desplazarnos en y, para desplazarnos en x, tenemos que modificar directamente x, de esta forma, y al revés. En este caso, si yo quiero moverme positivo en el eje X, debiese ser que yo tenga que sumarle esto, sumarle algo negativo. Quiere decir que como está, ya, bueno, como están en menos, es llegar y reemplazar cualquier número. Pero a la larga es restarle algo a X para que esta cosa se traslade positivo. Por ejemplo, si la función está acá, yo la quiero reemplazar hasta 4, el traslado que yo debiese hacer quiere decir que si esta es f de x normal, mi nuevo f de x ya no sería f de x, sino que sería f de x menos 4. Yo le resté 4 para poder moverme para acá. ¿Se entiende? Sí. Ya.
Obviamente, si yo quisiera moverme para acá atrás, sería el caso análogo, f de x más 4. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? Que si yo al x le sumo cosas, voy a retroceder y voy a crecer en el eje y, bueno, en casos lineales. Y si yo quiero avanzar, le tengo que restar. Ya, ¿Se entendió? sí, Entonces, a la larga, ¿qué nos está diciendo esto? Que yo también puedo hacer desplazamientos diagonales, quiere decir, moverme un poco en X y moverme un poco en Y. Voy a borrar acá, ¿puedo? sí, Ya. En Y, bueno, si yo quisiera hacer un desplazamiento en X y en Y, a la larga tendría que modificar la función completa y la X también, ¿cierto? Por ejemplo, sí, digamos que esta función, ay, f de x igual a y, ¿cierto? sí, Para poder moverme en Y, digamos que yo me quiero mover 4 hacia arriba, yo le tengo que sumar a todo 4. Quiere decir que me va a quedar, yo me voy a desplazar esta cosita para la izquierda, acá está el 4, ya no va a ser f de x, sino que va a ser que mi nueva función, digamos, volvamos a llamarle f de x, va a ser y más 4. Es decir, esta función yo le puse 4 para poder desplazarme. ¿Ok? ok, Ahora, si yo me quiero mover para allá, voy a tener que modificar la x. Creo que así no me va a servir mucho para la representación, así que voy a agarrar f de x más 4 igual a... ¿Cómo lo tiene expresado ahí? Ah, lo tiene expresado así nomás. Ya, bueno. Bueno, aquí yo dejo representado que la función que estoy trabajando, y f de x, está desplazado con un 4, ¿cierto? sí, Si ahora yo me quiero mover para allá, tengo que modificar esta x. Por ejemplo, si yo me quiero mover para la derecha, al x le tengo que restar. Digamos que yo me voy a mover 5 para la derecha. Debiese ser que si yo me muevo para acá, quiere decir que yo me trasladé para acá primero, y después para acá. Ya no va a ser f de x, sino que va a ser f de x menos 5, porque acordemos que el menos, pero corre todo para la derecha, más 4. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Se entendió los desplazamientos? Más o menos. sí, ¿Aló? Ya. Digamos que, por ejemplo, yo tengo la siguiente función. Aquí con las funciones lo voy a ver, lo voy a ver un poquito mejor. Digamos sí, que, sí, digamos que esta es mi función. Una función cuadrática. Digamos que esta función se llama x cuadrado. ¿Ok? Esta es mi función. Esta es mi f de x. Ahora yo la quiero mover para arriba. Digamos que la movemos los mismos 4 y los mismos 5. Hasta acá, 4. Voy a mover para acá. Y ahora ya no va a ser x cuadrado, sino que va a ser x cuadrado más 4. ¿Cierto? Porque yo a toda la función, por igual, le sumo un 4. X cuadrado más 4. Esa sería mi nueva función. Digámosle que la desplazada la llamamos g de x. Para que no sea la misma f, le pongo una g. Ahora, si yo me quiero desplazar para allá, hasta el 5, al x yo le tengo que restar un menos 5. Por lo tanto, me voy a mover para acá, hasta el 5, y voy a tirar la misma función para arriba. Pero ahora ya no va a ser x cuadrado más 4, sino que va a ser lo siguiente. Yo modifico directamente el x. X más 5, y esa cosa se va al cuadrado más 4. Le vamos a llamar h de x. Sí, muy chiquitito. Así, bien grandecito. ¿Se entendió? sí, Entonces, a la larga, en resumen, si tú te querés mover en eje Y, para arriba sumáis a toda la función. Para abajo restáis toda la función. Si tú te quieres mover de derecha a izquierda, para la derecha tú restas el x directamente,
modelo hice acá, y para la izquierda, tú sumas. Y esta cosa yo me equivoqué, era menos, porque nos corrimos para la derecha, por lo tanto menos. ¿Se entendió? Sí. Ya nos quedan 20 minutos. Ya hay unos ejercicios que dice, ya la figura adjunta muestra la gráfica de una función. A ver, espera un poco. Ay, espera. Ahí, para bueno. Ya, los ejercicios me dicen, la figura adjunta muestra la gráfica de la función y igual a x cuadrado. Escribe la función correspondiente en cada gráfica. Quiere decir, te están dando la siguiente función guía. Voy a borrar. ¿Puedo? Sí. Ya. Digamos que mi función es la siguiente. Esta de x cuadrado igual a f de x. Entonces a la larga te van a mostrar distintos desplazamientos de los cuales tú tienes que escribir la función correspondiente. Por ejemplo, si en este caso la función está acá, aquí te marcan un 3, tú vas a decir que es f de x menos 3 igual a x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Si por ejemplo está más arriba, por ejemplo aquí es 4, tú dirás f de x es igual a x cuadrado más 4. Y esa es la lógica del ejercicio. En el ítem 2 te están pidiendo lo mismo, solo que con otra función. Y bueno, en todo caso, esta cosa de cambiar el x a veces es un poco relativo. Entonces tú, por ejemplo, tenés que ir comprobando que esté correcto. ¿Cachai? Por ejemplo, en este caso, comprueba que, por ejemplo, si tú le pones 3 y esta cosa tú le pones 3 te va a dar lo mismo que acá. En este caso, si tú aquí el x lo reemplazas con un 3 te va a quedar 3 menos 3 0 al cuadrado. Si tú te vas al 3 te da 0. Por lo tanto, ahí estaría correcto. Entonces ahí tenéis que ir igual comprobando. ¿Entienden? Ya. Ahora nos vamos con la segunda parte, que es reflexión o simetría de la gráfica de funciones. La reflexión es simplemente reflejar y simetría es que sea la misma cosa. Ya. Bueno, ya conocí esos conceptos, ya los vimos hace caleta de tiempo. Me está diciendo, sea y igual a f de x una función, la función y igual a f de menos x es simétrica a la función. Ya, ok. A la larga, lo que me está diciendo, y si yo agarro una función, ¿puedo borrar? Ujú. Sí. Ya, eso de ahí, lo que me está diciendo es que para poder aplicar una simetría, si yo tengo una función así, por ejemplo esta, y tengo la siguiente función x, f de x, si yo quiero ver su reflejado respecto al eje y, mucho ojo, respecto al eje y, quiere decir, yo quiero ver toda esta parte de acá, yo tengo que agarrar esa función y hacer exactamente lo mismo que hice con el otro, con los ejercicios anteriores, por ejemplo, sumarle algo directamente al x, pero ahora lo que voy a hacer es directamente multiplicar el x por un menos 1. ¿Cachai? A la larga, mi reflexión va a ser que yo agarre la función y el x le invierto el signo. De esa forma yo voy a obtener este tipo de reflexión respecto al eje y. Mucho ojo, que es respecto al eje y. ¿Ok? Ya. Bueno, ahora si tú quieres hacer la reflexión respecto al eje x, digamos que sea algo así. Calmado, que me están llamando. ¿Aló? Hola. Sí. No sé, es que yo estoy en clase con el Becker. Sí. Chao. Ya.
No con el Becker, Sensei Becker, maestro Becker. El 6, ya. Ya. Eh, si ahora yo quiero hacer la reflexión respecto al eje Y, hago esto y la quiero reflejar aquí, ocupar este eje como espejo, yo ahora no voy a hacer lo mismo que hacía con el desplazamiento en Y, solo que la función la voy a llegar a multiplicar por un menos uno. En vez de ser f de x, va a ser menos f de x. Ya. Esa a la larga sería la reflexión. ¿Se entendió? Es bien sencillo. Sí. Ahora me dice funciones pares. Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos resultan valores iguales. Ok, funciones pares son funciones que pasa este comportamiento, que no necesariamente tú le estás aplicando una reflexión, sino que la misma función se comporta como su propio reflejo. Es como si yo estuviera de un lado del espejo y del otro lado también. Vale. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso de que te den dos valores? Lo que me está diciendo es que una función par no es que tenga un número par en sí mismo. Significa otra cosa, que sí, hay un número par por ahí, pero no es directo. Por ejemplo, tengo esta función, por ejemplo, que es la función x cuadrado. Ay, esta es la función x cuadrado. ¿Y por qué esta función yo la puedo considerar par? Porque si yo, por ejemplo, reemplazo el número 2, si yo reemplazo el número 2, esta cosa me va a entregar un número 4, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado vale 4. Pero si yo hago lo mismo y ocupo su reflejo, que sería menos 2, quiero como aplicar la reflexión, ¿qué pasa si yo meto este menos 2 a la función? Menos 2 por menos 2 igual a 4. Quiere decir que estos dos valores me entregan el mismo valor. Por lo tanto, podemos decir que la función es par si pasan estas dos cosas. Si es que en todo valor, eso quiere decir para todo x perteneciente al conjunto, digamos que de los reales, y la función es esta, si pasa esto, si pasa que f de x, cualquier valor de x que yo le meta a la función, me da exactamente lo mismo que su opuesto, quiere decir que si yo reemplazo cualquier valor, por ejemplo el 5, y yo lo reemplazo, me da exactamente lo mismo que si yo reemplazara menos 5, yo estaré diciendo que es una función par. En este caso lo que pasa, si yo reemplacé menos 2, me dio 4. Reemplacé 2, me dio el mismo 4. Por lo tanto, como tenían este comportamiento, yo puedo decir que es una función par. Y una función impar son las que la reflexión está dada como por esto. Una cosa así me extraña. ¿Puedo borrar? Sí. En cambio, una función par, impar, perdón, como más o menos su reflejo va a estar dado por esta cosa. Si tú te das cuenta, a la larga aquí yo estoy haciendo como el reflejo del reflejo. Porque si yo, por ejemplo, yo tenía mi f de x y ahora quería reflejar con el eje y, yo cambiaba el x por un menos x. Por lo tanto, se me iba para acá. F de menos x. Y si yo quería reflejarlo respecto al eje x, yo agarraba la función y le ponía un menos. F de x menos. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reflejo para acá primero y después vuelvo a reflejar con el eje x, voy a agarrar esta y la voy a reflejar acá. Por lo tanto, voy a obtener esta función. En cambio, si yo lo hago desde acá, primero, ay, se me va a morir el computador, dame un segundo.
Ya. Quiere decir que si yo agarro la función y yo primero la reflejo con el eje X, me va a dar esto, pero si después yo la quiero volver a reflejar con el eje Y, voy a obtener esta misma función. Por lo tanto, esta función es el reflejo del reflejo, por decirlo de alguna manera. Primero reflejado acá y después reflejado acá. Tengo esto acá. Que sería directamente menos f de menos x. Eso se le llama una función impar. Una en la que funciona de esta manera, que es prácticamente como reflejar respecto a un punto, si tú lo piensas bien. ¿Se entiende? Eso a la larga es Sí, una función impar. Porque si yo elijo por aquí, por ejemplo, el número 2, y aquí me da como respuesta 4, si yo ahora, en cambio, elijo el menos 2, voy a obtener por respuesta el menos 4. Quiere decir que si que los dos números se me van a terminar invirtiendo. ¿Ok? Y a la larga eso termina siendo casi lo mismo. ¿Se entendió? sí, Bueno, ahí tenéis varios ejercicios. Yo creo que podríamos dejar la clase hasta acá, porque ya esta parte de las funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, yo ni siquiera la U las logré entender. No sirven para ni una cuestión, sirve para entender unas cositas rápidas. Yo creo que la próxima clase, vale, este domingo, vamos a terminar el libro. Nos carre poco. ya, Ya mira, aprovechemos los 5 minutos que quedan de aquí a las 6:20 y hacemos un par de ejercicios acá. ¿Te parece? ¿Puedo ya, agarrar? sí, sí, Ya. Vamos a hacer algunos de verdadero y falso. Ya, vamos con la A. F de x igual a x cubo. ¿Es una función impar? sí, 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 esa es correcta. La 2, f de x igual a x cubo más 3. ¿Es una función impar? sí, No. Esa ya no sería una función impar, porque está trasladada. A la larga, la función impar es que mm, yo estoy haciendo. A la larga, la función impar es que se puede reflejar correctamente desde el eje, desde los distintos ejes. Aquí te voy a dar cuenta. La función x cubo es esta. Es directamente esta cosa. Es una culebrita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la reflejo para acá, después la vuelvo a reflejar para acá, voy a obtener esto. ¿Está correcto? Pero en cambio, si yo la tengo desplazado, yo hago el reflejo con X, voy a obtener esto acá, pero si yo hago el reflejo con Y, ya no sería esta cosita de acá, sino que si yo hago directamente el reflejo con el eje Y, voy a obtenerlo por acá. mm, ¿Cachai? Por eso tú tienes sí, que tener mucho ojo que para que sean pares e impares, los reflejos correspondientes tienen que ser sí o sí respecto a los ejes, porque si las cosas están desplazadas, te pueden pasar este tipo de cosas, que te dan cosas nada que ver. Bueno, en ese caso, si eh, ya tenía el reflejo de la primera parte, que sería el reflejo respecto al eje X, tu reflejo nuevamente sería esto. La primera función que te dibujé es directamente reflejar la función. En este caso sería el reflejo del reflejo, que sería esta cosa de acá. ¿Cachai? oh, ya, Por eso digo que hay que tener mucho ojo con los desplazamientos. Ah, bueno, aquí me equivoqué, yo te lo desplacé como más 3, en realidad era más arriba, pero se entiende la idea. Aquí te lo desplacé en sí, X, era en realidad un desplazamiento en Y, pero funciona de la misma forma para explicar el problema. Ya, vamos a ir con el ejercicio 2, con la parte 2. Clasifica las siguientes funciones según correspondan: función par, función impar o función ninguna de las dos clasificaciones. La primera, que es como una gaviota, es función par. em, no sé, Recuerda que la función par es el reflejo en el eje Y, que está oh, reflejada prácticamente en el eje Y. Entonces, por lo tanto, sí, es par.
La 2 ya sería impar, que es como el mismo ejemplo que te mostré. Es un Sí, reflejo del reflejo. Reflejo esto para acá y después lo reflejo para acá. Por lo tanto, la 2 es impar. La 3 también sería impar por lo mismo, pero para el otro lado. La 4 también sería par. Pero la quinta, la E, eso ya sería una función ninguna. Debería mm, haber una clasificación en este caso, porque si yo tengo esto, yo lo reflejo para acá abajo, no tiene una clasificación, no tiene nombre. No es ni par y no es ni impar, porque si fuera impar estaría reflejado para acá, y si fuera par estaría reflejado para acá. Como solamente está reflejado en el eje X, no existe una clasificación para eso, tú le pones ninguna. Y la última, ya, tampoco nada porque está desplazado. sí, ¿Se entendió? sí, Ya mira, al parecer ya me subieron la licencia, así que ahora sí te voy a empezar a poder subir las clases. ya, ¿Entendió todo? sí, Ya. Sigue estudiando. Estudia harto y nos vemos el domingo. ya. Bye bye.